Los integrantes de este grupo son Daniel López, quien estará a cargo del diseño, Jan Montoya, quien va a responder las preguntas, y quien les habla, Valeria Torres, quien va a explicar el tema asignado. A modo de introducción, queremos aclarar que la investigación es la base para incrementar los conocimientos respecto a cualquier asunto. Lo más importante cuando se inicia un proyecto es estudiar las condiciones iniciales, porque son estas las que van a determinar las modificaciones que se necesitan hacer y las ideas a considerar para que el proyecto resulte beneficioso y se logre lo que se quiere hacer. En este caso, la investigación se va a enfocar en la transferencia de calor y el comportamiento térmico de los muros de concreto hueco. La investigación se desarrolla en esta localidad que vemos en la imagen, que es Hermosillo, Sonora, México, y se escoge gracias a sus grandes variaciones de temperatura, lo que hace como más claro la investigación en el tema de si cuánto calor se transfiere desde el exterior al interior de la casa. El muro a estudiar está compuesto de los bloques como los que vemos al costado de la imagen, y este es el final resultado, que son las paredes de la casa. Casas como las que vemos acá, donde podemos ver los muros ya instalados y como ya terminada la edificación. ¿Cómo se desarrolla el modelo? Primero vamos a analizar el muro de concreto hueco. Y sus propiedades termofísicas son las siguientes. Como temperatura 1, tenemos la temperatura exterior en las cuales influyen directamente el sol y el aire. La temperatura 2, la primera parte, de temperatura 1 a 2 se pasa a través de conducción, y de 2 a 3 por convección. Estas son distintas ya que la 2 está directamente en contacto con la temperatura exterior y la 3 con la temperatura interior de la casa. Como T4 vamos a asumir temperatura ideal, que son 24 grados Celsius, y las constantes de conductividad son 1,1 watt metro Celsius, que es un dato extraído del CEGEL 2004. Y su emisividad es 0,9, no tiene unidades, pero se elige esta por el material del muro. Respecto a los ángulos de incidencia, que serían como nuestros datos principales para calcular la temperatura exterior, tenemos dos comparaciones, una en un día de invierno y otra en un día de verano, donde las incidencias de los ángulos que pegan directamente sobre el muro se miden en los 4 puntos cardinales, y vemos el resultado acá, donde claramente se aprecia la diferencia entre un día de invierno donde las temperaturas son más bajas y uno de verano que las temperaturas son mucho mayores. Para el cálculo de nuestra temperatura exterior se usan las siguientes ecuaciones matemáticas, donde F es como la constante superficial que tiene conductividad y radiactividad, la temperatura ambiente, y ahí está explicado cómo se saca la conductividad y la radiactividad, que en realidad son cosas que nosotros vimos en clase. También cómo llegar a la conducción, convección, son ecuaciones que no encontramos necesarias explicar de nuevo porque las vimos durante todo el semestre. Esto es, a nuestro parecer, lo más importante, el esquema de radioequivalente, que es como la resistencia que se ven en el muro. Podemos apreciar que R1, 2 y 4 están en un proceso conductivo. R3 es lo que vemos acá dentro del sistema paralelo que se hace ahí, que es convectivo, y R3 que es radiativo, porque R3 sería como el contacto directo con el ambiente exterior. Lo importante de esto es que cualquier cambio esto es como el núcleo de la investigación. Cualquier cambio que se realice acá va a afectar directamente a los resultados finales de lo que estamos estudiando. Como resultados obtenidos en la diapositiva anteriormente explicada, llegamos a los gradientes de temperatura, que son 45 grados Celsius en el exterior del muro. Esto es un promedio que se realizó en el estudio del día de invierno y verano. Y los 25 grados Celsius del interior de la vivienda, o 24, que es como el promedio de
temperatura confort, que es, como dije anteriormente, lo que ya nosotros asumíamos como que era lo ideal para el interior. Las resistencias, que era lo importante de la diapositiva anterior, están en un 23% para un día de verano y un 2,3% en un día de invierno. Estos porcentajes se sacan de los promedios que están explicados acá como R1 y R2, que es como la diferencia de los valores que obtuvimos. El 23 y el 2,3% es como el promedio de esto. Los porcentajes de los mecanismos que se ocuparon en la investigación fueron conducción, convección y radiación, en los que podemos ver que la radiación es la que más transmite energía térmica al muro, o sea, la más transfiere calor al muro. La convección, por un 25%, es como la parte interna del muro, y en realidad la conducción era la que menos aportaba, en realidad era como la que más servía, porque era la que menos dejaba que la variación de temperatura fuera tan grande entre el exterior y el interior. Y a modo de resumen de todo lo que se vio en la investigación, encontramos que este era el gráfico que mejor explicaba los resultados que se habían obtenido, donde tenemos la resistencia térmica, que es lo que nos interesa en una transferencia de calor, y las diferencias de temperatura. En un día de verano podemos ver que la resistencia térmica disminuye a medida que va aumentando la temperatura. En cambio, en invierno su variación no es tan grande. A modo de conclusión, como conclusión del autor, los gradientes de temperatura y el material del que se construye cualquier edificación son como las bases para poder obtener los resultados anteriores. Y también se llega a la conclusión de que el muro de concreto hueco no es tan bueno para aislar la temperatura como otros materiales como son el ladrillo o el adobe, porque el concreto, el muro de concreto hueco tiene un 0,2% de resistencia, el adobe un 0,8% y el ladrillo un 0,4%. Como conclusión del autor también tenemos que los resultados que él obtuvo respecto a las ecuaciones matemáticas que ya estaban planteadas concuerdan. Entonces son como, se reafirma que sí funcionan, y además nos dice que ese no es el mejor camino para poder construir una casa y que las personas estén cómodas adentro. Como conclusión del grupo, sabemos que como ingenieros tenemos que buscar solución a los problemas que ya están ahí porque alguien no hizo bien o simplemente existían de antes. Y para eso, el siguiente paso del diseño se enfocó en que va a explicar mi compañero, fue lo que nosotros obtuvimos de todo este estudio, que era como modificar y poder hacer más amena la vivienda para las personas que estaban ahí, porque obtener, no sé, una diferencia de temperatura casi igual a la del exterior cuando es un día de verano, no es algo que te pueda mantener grato dentro de tu casa. Y ahora lo dejo con mi compañero Daniel, que me va a explicar el diseño. Hola, me tocará a mí explicar el tema del diseño. Bueno, nosotros basado en el estudio anterior, vamos a rescatar la problemática que es las casas de las viviendas sociales, que están construidas con un material, se puede decir, no necesario para las condiciones que se dan. Para esto, nosotros proponemos un material que en colaboración con High-Tech Thermal Solutions y la NASA han producido lo que se llama microesfera cerámica hueca. ¿En qué consiste? Más que todo, la microcerámica esfera hueca tiene la propiedad de que se utilizan en la industria aeroespacial, aeronáutica, en Japón y también en Estados Unidos. Pero ahora veremos cómo aplicar esto en las viviendas sociales. Primero hablaremos de las características principales.
Una de ellas es que es resistente al fuego, elimina hongos y bacterias, es resistente a los golpes y pisaduras y es impermeable. El teórico propuesto. Bueno, si de lo que nosotros realizamos en esta investigación fue adherir un nuevo mecanismo que consiste en la reflexión. La reflexión, a diferencia de los otros aislantes tradicionales, que al final de cuentas, cuando hay mayor cantidad de calor, la resistencia va disminuyendo paulatinamente, ya que son inversamente proporcionales. Nosotros, la reflexión consiste en disminuir la cantidad de calor que entra al muro de concreto, en este caso. ¿Cuál es la función? Nosotros en el esquema anterior agregamos la nueva resistencia que tendría incluida la reflexión, que en este caso sería de 3,33, unido al esquema sería una función en serie, y esto junto a la propiedad de la reflexión, que es disminuir la cantidad de calor, podemos explotar al máximo la capacidad calorífica que tiene el concreto y así disminuir las diferencias de temperatura que se puedan producir por ello. Su método de uso. El método de uso consiste en 1 litro de aditivo, se mezcla con 4 litros de pintura. ¿A qué se refiere esto? Que es solamente un envase que se mezcla con cualquier tipo de producto para poder pintar la casa, y cada litro vale aproximadamente 39.000 pesos chilenos en Europa. También están los valores americanos y los valores de Japón. Supuesto presupuestario. Nosotros creamos más que todo un cuarto que sea más o menos general para todos, ya con las siguientes dimensiones: 2,5 de alto, 3 metros de largo, de ancho y 4 metros de largo. Para esto le vamos a explicar cómo funciona. Por ejemplo, el ejemplo de rendimiento de la pintura son por lo menos 10 metros cuadrados partido litro. Esto lo dividimos por el área total del cuarto, que sería en este caso 47 metros cuadrados. Nos daría un total de 4,7 litros. Esto lo multiplicamos. Por lo general, las casas o las viviendas sociales contienen por lo menos 4 habitaciones. Lo multiplicamos por 4 y además lo multiplicamos por 2 para recubrir el espacio exterior. Esto lo multiplicamos por el dinero que cuesta, que en este caso serían 39.362, partido los 4 litros que rinde cada litro de aditivo. Esto nos dio un resultado de 370.000 pesos para cubrir todo el área de una casa exterior y además de una interior. Los pros de diseño. Bueno, lo que nos favorece este diseño son sus largos beneficios con el tiempo, además de el costo económico es muy bajo, y la propiedad es que no es necesario eliminar una infraestructura para poder aplicar este tipo de aislante. Sus fichas técnicas para tener en cuenta: la resistencia térmica equivalente, 3,33 metros cuadrados Kelvin partido watts, el índice de refracción, el punto de fusión, la estabilidad térmica, coeficiente global de transferencia, como datos técnicos. Y como conclusión, para la problemática que teníamos nosotros de trabajar encima de las mismas casas sociales o viviendas sociales, sobre el mismo muro, nosotros creemos que este es el material más adecuado y económico para que se pueda llegar al confort térmico y así poder ocupar todos los materiales sin necesidad de romper absolutamente nada.